La jaula de oro. Es un juego para móviles, en el que la protagonista, una mujer bestia, es vendida como mascota a un príncipe, y este se obsesiona con ella. Pero bueno, inmediatamente pasamos a cierto sitio, y esta chica menciona que sin embargo ahora no es una mujer bestia sino la protagonista de esa jaula de oro, y para ser la protagonista perfecta, ese día va a intentar escaparse. Y sí, podemos verla atando una soga y preguntándose que por qué es tan difícil hacerlo. Inmediatamente esta estornuda y dice que hace frío, y se pregunta que por qué tarda tanto. En ese momento vemos a este chico que llama a Eugene, la misma que ya está atada a la cintura y suspira, pensando que el dueño finalmente está ahí. Y si ella fuera la protagonista original ya habría cruzado la muralla, pero el príncipe le dice a ella que es peligroso y le pide que baje de ahí inmediatamente. Pero Eugene pregunta que por qué ahora, pero esta misma estornuda y piensa que no está bien. El príncipe dice que lo siente mucho, pero ella está temblando del frío y piensa que necesitas recordar rápidamente las líneas de ese escenario y entrar en el papel. Y las opciones para ese escenario eran, pero en ese instante el príncipe le carga y le pregunta a ella que por qué fue ahí, mientras que ella piensa que esas no eran las opciones, y menciona suponer que en ese momento, él debería sentirse traicionado y mostrarle una actitud obsesiva, preguntándole de otra forma que por qué huyó hasta ahí, y debió hablarle con una voz fría. Pero este le pide que se dé prisa y use eso, a lo que ella menciona, que en el juego ni siquiera hubo una escena en el que él se quita la capa, pero es cálido. Pero esta piensa que debe despertar, porque incluso los pequeños detalles pueden ser diferentes, y de todos modos ahora es momento de elegir una opción y debe responder a su pregunta, de por qué huyó. Pero esta dice que se irá de ese lugar y volará lejos. Esto crea un momento un poquito raro, y ella menciona que debe admitir que eso fue muy vergonzoso, pero aún así eso es un juego. Y mientras el príncipe dice que no puede dejarle ir a ninguna parte, ella pide que solo lo miren, porque si toma las decisiones correctas actuará como en el juego, y la protagonista entrando en su modo de actuación. Le dice que no crea que pueden encerrarla en ese lugar, pero el chico le dice que hace mucho frío y no puede salir sin estar abrigada, y dice lamentar haberle molestado. Este mismo dice que dará instrucciones para que pueda salir el próximo día, a lo que ella piensa que él nunca dijo una línea como esa en el juego, y hace tanto frío que no quiere salir. Pero esta golpea la mano del príncipe y dice que quiere irse de ahí, y escapará de esa lujosa jaula. Esta se ve muy seria, mientras piensa esperar que lo diga, que lo haga, porque él puede. Pero mientras el príncipe se queda mirando hacia abajo, ella piensa que entonces será capturada obedientemente de vuelta, y el escape de la muralla del castillo habrá terminado. Pero el príncipe se sorprende y dice que sí, mientras que la protagonista piensa que lo tiene. Pero el príncipe dice que al parecer no le gustó la jaula que le regaló la última vez y dice que lo siente, y limpiará la habitación ahora mismo. La protagonista se ve extraña, y pregunta que qué sucede, pero el príncipe dice que si no le gusta la jaula, le pregunta que si quiere que le compre un tanque para el próximo regalo de bodas. Podemos ver el rostro de Eugene, que se pregunta que qué sucede, que de dónde salieron esas cosas, pero esta estornuda, e inmediatamente el príncipe le carga, y pide que le lleven al cortesano. Y ella menciona que primero que todo hace frío, así que entrará y hará lo que se le ocurra. Después de esto pasamos a otro lado donde hay una chimenea encendida y también comida en una mesa. Y Eugene dice que aunque ese día es ella, que aunque le capturaron, no crea que ha cedido a su espíritu, eso nunca, porque siempre perseguirá la libertad. El príncipe le dice que bien, pero ella le pregunta que de qué se ríe, y el príncipe le pregunta que por qué, que qué es lo que no le gusta. Eugene hace cachetes, y menciona que según la historia original, ella, la mascota, intentó escapar, y él es un príncipe sumido en la ira que está obsesionado con una posesividad enloquecedora, pero se pregunta que por qué tiene sus ojos tan lindos. Y sí, el príncipe le acaricia la cara, y le pregunta que qué pasa, mientras que ella menciona que lo que sea, porque no están en una relación en la que se rechazan a muerte y se obsesionan el uno con el otro como la novela, la original, y no esperaba esa obsesión. Pero el príncipe heredero tiene un gran apego a lo suyo, y pregunta si no es así, ¿por qué intentó escapar para no ser atrapada por alguien más?
pero ésta le pregunta que por qué sonríe, cuestión que desconcerta al príncipe, pero Eugene dice que va a escapar y el príncipe dice que no puede. Y a esto, ella le pregunta que qué dice, y le pide que se vaya, mientras se sumerge en esa colcha enorme. Y ésta se pregunta que qué diablos le pasa al amo, porque aunque se mete en problemas cuando intenta escapar en secreto, parece gustarle. Pero el príncipe sigue llamando a Eugene y le pide que salga de ahí, pero ella se pregunta que qué significa eso. Pero bueno, pasamos a otro lugar, y alguien dice que ahí van otra vez. Y, Atrápame, es un evento para confirmar afecto. Pero esta sirvienta pregunta, que si no le parece que Su Alteza el Príncipe Heredero también lo disfruta en secreto, pero otra pide que por favor lo entienda, porque si lo expresa de esa forma, normal estaría bien. Y dirán que los dos tienen una relación en algún lugar. Pero nuevamente volvemos a otro lado, y podemos ver a nuestros protagonistas recostados. Pero Eugene se despierta, y le pide que se vaya porque pesa mucho. Este empieza a empujar al príncipe, y le dice que es un pesado, pero él sostiene su mano, y la lleva a su cara, sonrojando y desconcertando mucho a nuestra protagonista, la misma que dice que no, porque tiene jalea rosa en la mano, y ésta le pregunta si lo hace porque las patas del perro ni siquiera huelen. A esto el príncipe se queda en silencio, mientras que ella se pregunta que qué es eso de ponerse tan triste, porque no era así en la obra original, recordando la imagen de la obra original, y ella dice que como sea, y le pide que se aleje de ella porque hace calor, señor. Ante esto el príncipe está sombrío, pero este dice que no cree que sea eso, e inmediatamente podemos ver a la protagonista moverse rápido, mientras alguien le empuja. Es el príncipe que la acorrala contra la cama. Ante esta acción ella pregunta que qué sucede. Y el príncipe le pregunta si no le enseñó eso, y dice que sí, mientras que ella piensa que él es demasiado guapo para soportarlo. Pero ésta le grita a Micael mientras le empuja la cara, y podemos ver el momento que se formó. Mientras que el príncipe sonríe, y toma una de sus manos, y mientras la huele, le dice que muy bien a su querida Eugene. Ante esto, la protagonista se pregunta si es en serio, y pregunta que quién es él, o que dónde demonios está el brutal emperador tirano de la historia original. Pero bueno, pasamos a otro lado y alguien le grita a Son Yujin, y le dice que sí va a encargar de eso. También le grita, preguntándole si escribió un informe en color en lugar de algo como eso, porque si va a hacerlo de esa manera, mejor le pide que se vaya. Esta persona se marcha muy enojada, dejando a esta chica muy cabizbaja. La misma te empieza a recoger los papeles que lanzó este sujeto, mientras que otra persona suspira porque el ambiente es frío, y otro chico le pregunta a Eugene que si está bien, pero en ese instante a alguien le grita a Eugenia. Es este chico, que le pregunta si no se da cuenta de que le hace quedar mal a él, y le pide que le siga. Estos se van a la sala de reuniones, donde este joven se ve irradiante y dice vaya, porque hizo un gran trabajo evitando que explotara. Y le llamó porque sintió que necesitaban hablar entre ellos sobre el trabajo del equipo, y le pregunta si lo sabe. Pero Eugene dice que según las indicaciones del gerente anuló el borrador, revisó la opinión escrita y adjuntó los materiales. Y esta pregunta si debería dejarlo todo por su cuenta, porque ha estado esperando todo ese tiempo porque el jefe se lo dijo. Este chico se pone un poco sombrío, y le pregunta a Eugenia que qué opina, porque se irá pronto. Esto la desconcerta, a lo que el joven le pregunta si no se lo dijo, porque no espero porque no tratan mujeres en esa empresa. Eugene pregunta que qué dice, y este chico dice escuchar que en el equipo de recursos humanos, Eugene no puede entrar. Y Eugene es una subcontratada que va a quedarse un corto tiempo, y es él quien va a seguir trabajando. Y este pregunta si es realmente necesario provocar una tormenta en el terreno llano, y bueno, estas palabras la dejaron bastante sombría. Y viéndola a sí mismo de sombría pasamos a otro lado, donde ésta se pregunta que por qué ha aguantado todo ese tiempo, porque los empleados se jactan de ser contratados, y el líder del equipo con trastorno de manejo de la ira es un estúpido. Y la incompetencia y la estupidez del jefe de la sección también las aguantó hasta morir, e hizo su mejor esfuerzo. Esta va caminando, mientras sigue mencionando que se convirtió en una oficinista con una tarjeta oficial de empleo, y quería mostrárselo a sus padres fallecidos. Este empieza a llorar, y piensa que se siente muy estúpida y no sabía que era una empresa que chupaba el agua dulce y luego la tiraba, y esta menciona que ha sido un mes. Mientras que sigue llorando,
pero vemos esto, ya que dicen que la comida elegida por Yuji es un bocadillo saludable para perros hechos con la mejor carne coreana, Godimer. Ella se queda viendo este letrero, mientras dicen que Yuji es la mejor perra número 1 en el mundo del negocio canino. Y esta piensa que dicen que esa perra heredará esa casa, y el dueño del perro es el dueño del lote. Y ella le envidia porque no cree que pueda comprar ni una pequeña oficina aunque trabaje toda su vida, pero piensa que no, y mucho menos una casa. Y se pregunta si es una nueva vida como buscador de empleo, mientras que el anuncio sigue sonando, porque debe regalárselo a su perra también, y esta menciona que ojalá volviera a renacer como un perro tan rico, o simplemente tumbado sin hacer nada sin pensamientos complicados. En ese instante el semáforo está en verde y esta va caminando distraída, y piensa que la notificación del evento de la jaula de oro ahora está solo jugando. Pero en ese instante alguien grita que ese auto, y a Eugene le gritan que cuidado, y podemos ver que todo se tornó de una sangre roja, cayendo su celular al suelo mientras ésta pensaba que se acabó. Y en la pantalla del celular, decía que están accediendo al evento especial de la jaula de oro. Pero ella pensaba que ahora realmente no tiene nada que hacer, no tiene absolutamente nada. Pero podemos ver a cierta persona abrir los ojos y preguntarse que qué es, porque el dolor, o que dónde está. ¿Qué clase de niños? En ese instante, esta chica con grandes orejas le pregunta si ella está bien o si no tiene sed, porque lloró toda la noche. Ante esto, la protagonista menciona que esa es ella. Esta suspira e intenta hablar, pero la chica de orejas grande le dice que su garganta está bloqueada, y le pide que tome agua primero. En ese momento ella se ve en el reflejo de agua, y se pregunta que quién es esa chica de pelo blanco, pero menciona que primero beberá, e inmediatamente, esta chica bestia le pregunta si está bien, pero la protagonista piensa creer quién es esa niña, porque su cabello es castaño y sus ojos verdes, y sobre todo las orejas puntiagudas en triángulo. Y ella es el personaje principal del juego móvil La Jaula de Oro, Katniss. Pero esta misma se pregunta que qué pasa con el príncipe, que si aún no ha aparecido el príncipe Micael, porque está tan obsesionado con Katniss que incluso la encierra, y La Jaula de Oro, el personaje más popular, es un loco. Pero Katniss le pide a la protagonista que se relaje, y le pregunta si está confundida desde que llegó ayer. Pero la protagonista piensa que ella es un personaje de pelo blanco cerca del personaje principal, y está claro que es un personaje secundario cuyo cabello se ha vuelto gris debido al impacto de haber sido abandonada por sus padres. Un extra, cuyo nombre ni siquiera se menciona, porque el príncipe Micael la mató al principio para castigar a Katniss, y esta piensa que por más que sea un personaje de videojuegos, ese príncipe no es un loco cualquiera, porque ella es una niña pequeña, pero Katniss le pregunta a la protagonista que cómo se llama, y dice que su nombre es Katniss. Ante esto nuestra pequeña protagonista se sorprende, porque realmente está en el juego, y se pregunta que qué debe hacer, porque el apodo del juego era extraño, y esta dice que ella, pero piensa que no lo sabe, y dice que es Eugene, mencionando que no es una pronunciación difícil así que está bien. A esto Katniss dice que es un buen nombre, y le pregunta si se siente mejor. La protagonista dice que sí, y le da las gracias por el agua, pero Katniss dice que no es nada, y le dice que sí no le importa. Le pregunta si puede escuchar la historia de cuando entró, porque todos comparten esa historia. Ante esto la protagonista pregunta que por qué, a lo que Katniss dice que si sabe cómo entró podrá encontrar una manera de salir de esa tienda de esclavos. E incluso si solo vio algo por un momento está bien, y si recuerda algo pide que por favor se lo diga. Ante esto la protagonista se sorprende, porque esa es la tienda de esclavos del primer episodio, y puede ver que Katniss está buscando una salida y es como la protagonista, pero esta piensa que ella no sabe nada, y dice que es, pero menciona que además, y pregunta que qué es ese lugar, e inmediatamente podemos ver una capa roja que sorprende a ambas chicas, y aquí vemos a Micael, y la protagonista piensa que bien, porque si esa es una tienda de esclavos esa persona aparecerá como el primer evento requerido, el príncipe Micael, y ésta exclama adiós, porque eso es a lo que se referían al decir que 3D era más que 2D. Y piensa que las ilustraciones del juego son las mejores que ha visto, y esto. Mientras el príncipe se queda viéndole, y pregunta que qué es esa cosa tan rara, en ese instante, tanto el príncipe como la protagonista se miran. Pero podemos ver que alguien cubre a Eugene,
es Canis, que empieza a gruñir dando a demostrar su forma animal. Ante esto el príncipe dice que hay muchas cosas extrañas por ahí, y le pregunta al señor que qué demonios es eso. Este suspira, y le dice al joven maestro que esa es una mujer bestia que nunca antes ha tenido un maestro, que proviene de una familia de lobos, y son leales e inteligentes, y si se les entrena bien se vuelven artículos muy populares. El príncipe pregunta que cuánto cuesta. Podemos ver que Canis sigue ladrando, pero su dueño le pregunta que qué cree que está haciendo frente a alguien tan importante, y le pregunta si no puede quedarse callada. Ante esto la pequeña se sorprende, y piensa que es ahora el momento en el que aparece la primera opción, y el príncipe dirá que es interesante que tenga el valor de enseñarle los dientes y ladrarle. Pero la pequeña menciona que la elección que haga determinará al final del juego. Y aquí podemos ver las elecciones: seguir ladrándole al hombre que le trata como si fuera un espectáculo, o ignorarlo y mantener la boca cerrada. Pero la protagonista sigue mencionando que es un evento imprescindible, y con una bella ilustración da un ejemplo, porque si elige la opción de ladrar, terminará en una prisión. Y si lo ignora, cuando el príncipe se vaya de la tienda se desharán de ella como castigo por armar un escándalo. Y la protagonista piensa que de hecho en ese juego siempre había un mal final independientemente de la opción que se eligiera. Y los jugadores disfrutaban coleccionando los difuntos finales de encarcelamiento, mientras que la protagonista, Canis, era infeliz, y lo único que deseaba era ser libre. Pero toda su vida tuvo que vivir en una jaula de oro llena de tesoros sin poder hacer algo más. Ante esto la pequeña piensa que pobre Canis, pero ésta se sorprende y se pregunta si se quedó en un palacio lleno de tesoros sin hacer nada, recordando cuando pidió que ojalá pudiera renacer como un perro de una familia rica como esa. En ese momento ésta se sonroja mucho, mientras que el príncipe le dice al señor que eso de ahí. Pero podemos escuchar un ladrido que llama la atención del príncipe. Es la protagonista que empieza a ladrar. Esto llama la atención de Canis, también el vendedor, que dice que no, y le pregunta que qué está haciendo. Todos los demás animales que yacen en la jaula también se quedan viendo, e inmediatamente el príncipe pregunta si eso de ahí también es una mujer bestia, a lo que el vendedor se sorprende y dice que no, ella es humana. Pero la protagonista sigue ladrando y piensa que lo hizo, y fue una locura. Pero ese escenario es preparado únicamente para la protagonista. Sin embargo, ya ha muerto una vez y pregunta que qué es lo peor que podría pasar, y ésta piensa que vamos, y pide que le dé esa línea ahora mismo. Y sí, el príncipe dice que es absurdo que haga eso frente a él cuando ni siquiera es una mujer bestia, y esa es mucho más divertida, y pregunta que cuánto cuesta. La protagonista piensa que lo logró, y esa es la primera línea que dice luego de que la protagonista elige la primera opción. Y esta menciona que ahora tiene que hacer la siguiente elección, y esta le dice al príncipe que no crea que el dinero puede comprar a la gente. Esto sorprende a todos, bueno, los deja extraño, y mientras ella brilla se crea un silencio, a lo que el príncipe dice que después de ladrar como un perro ahora actúa como una humana. Y es increíble, y el vendedor se ve algo nervioso. Pero la protagonista piensa que incluso si la persona puede ladrar un poco cuando es necesario. Pregunta que qué tiene de malo, y esta piensa que esa es una frase que Canis le dice con ira al príncipe en el juego por tratar todo el mundo como un objeto. Pero ante esto el príncipe está riendo, y dice que no sería una mala idea criar a un perro salvaje ignorante. Y mientras se marcha dice que la llevará, a lo que la protagonista brilla y piensa que lo logró, lo que significa que puede elegir las opciones de los eventos incluso si no es la protagonista, y también recuerda todos los eventos requeridos para llegar al final, y no tendrá ningún problema. Esta se pregunta que si libertad mientras que sonríe, porque a diferencia de Canis ella no necesita eso, porque en Corea ya era una esclava de su jefe, y no le importa cuál sea su estatus mientras tenga el estómago lleno y una cama donde dormir. Y si de todas formas será una esclava, no hay nada mejor que ser esclava de una familia rica. Pero en ese instante el caballo se detiene, mientras vemos al príncipe cruzar un puente. Ambos soldados se inclinan y saludan a Su Alteza Real. Ante esto las personas del carruaje se ponen pálida porque es Su Alteza el príncipe. Pero estos guardias dicen que ellos se encargarán del cargamento desde ahí, y piden entregarlo. Ellos dicen que sí, pero la pequeña se lanza y empieza a correr tras el príncipe. Pero en ese instante a alguien le pide que se detenga,
y le pregunta que a dónde cree que va la pequeña. Pone un rostro un poco patético y ésta llama a su amo. Pero este soldado le tapa la boca mientras ella sigue llamando a su amo. Y él le pregunta que cómo se atreve a mostrar un comportamiento tan insolente a su Alteza, pero el príncipe le pide que la suelte. Este soldado le dice que sí a su Alteza, e inmediatamente la pequeña sigue al príncipe. Pero pasamos a otro lado, y esta mujer y este hombre están sorprendidos y llaman a su Alteza, y preguntan por esa niña. El príncipe pide que la laven, y esta mujer gira y dice que definitivamente debe tomar un baño lo antes posible. Y sí, podemos ver que la están bañando, también la están cambiando. Y esta mujer dice que cuando le preguntó a su Alteza por ella, él le dijo que la mantuviera en el palacio, y no le mencionó nada sobre cuál sería su rol, y le pide que le responda con qué propósito le llevó el príncipe ahí. Esto sorprende a la pequeña protagonista, que menciona que en la historia original Canis se convirtió en una criada sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, esta dice que ella es el perro del amo, pero bueno, esto sorprende a la ama de llaves y a las criadas. Y la protagonista piensa que fue el príncipe heredero el que dijo que criaría un perro salvaje, pero ésta se pregunta si han visto un perro trabajar. Aún así la ama de llave está pensativa, pero dice que bueno, porque si es un perro, ella debe estar con su dueño. Aquí la protagonista avanza, y mientras se queda observando un lugar, piensa que esa es la habitación del príncipe, y sí, la habitación es muy hermosa, y ella se sorprende. En ese momento ésta lanza sus zapatos, y se tira sobre una cama, porque una buena cama siempre es lo mejor, y todo es sorprendente. Esta se queda observando todo el lugar, mencionando que no importa cuánto trate, no se logrará nada porque todo será destruido, y esta menciona que no tratará de hacer nada ahí, pensando que la sirvienta que conoce el carácter del príncipe, no le hizo ningún favor al dejarle ahí, y ya sea que el príncipe le mate o no, es importante si se hará el siguiente evento del juego, y este exclama que por favor, porque pase lo que pase, no quiere pensar nada ni hacer nada, y esto mientras da muchas vueltas en la cama, porque de ahora en adelante vivirá como un perro, y el perro es el mejor. Pero en ese momento el príncipe le pregunta a la protagonista que qué hace ahí, ésta se queda observando, e inmediatamente se pone de una forma extraña y llama a su maestro. El príncipe pregunta que como que maestro, y la protagonista dice que sí, y le pregunta si no es su perro. Ante esto el príncipe y todos se quedan en silencio, y la protagonista piensa que es todo y ese es el servicio del maestro y esta ladra como un perro. Y aunque se ve muy linda, el príncipe se pregunta que quién diablos es esa loca, pero la protagonista le recuerda que fue él quien dijo que le tomaría como un perro, y los perros viven con sus dueños. Pero el príncipe dice que él no deja que los perros duerman en su cama, y la protagonista piensa que ajá, y el príncipe es del tipo que mantiene a los perros fuera de la cama. Pero este mismo le pide el mayordomo que lleve la casa del perro. El mayordomo se ve muy mal ante toda la información que está procesando, y este pregunta que cómo que la casa del perro, o se pregunta si había una casa para el perro en el establo del palacio, o si eso significa que quiere ponerla en una caja de madera y dejarla dormir en el jardín, pero el príncipe pide que le dé una habitación cerca, y el mayordomo se sorprende y dice que sí. Pero aquí pasamos a otro lado, a otra habitación muy bonita, y el mayordomo le dice a la protagonista que si necesita algo solo debe salar la cuerda, y le pide que pase buenas noches, viendo nosotros como todo se ha quedado oscuro, y la protagonista aún en la oscuridad intenta observar hacia todos lados. Y esta menciona que el príncipe Mako en el juego también era indiferente con Canis al inicio, pero ella piensa que él es más dulce de lo que ella creía. Pero aquí pasamos a otro lado y mencionan que el hermano comenzó con palabras de mujer. Y mientras vemos al príncipe una persona dice que lo siente mucho por las personas bestias que vio en la obra y esta chica pregunta si están atrapadas en una jaula como esa, pero el príncipe menciona que con cabello e ojos negros y una apariencia celestial, ella es Anat, una mujer sin identidad ni origen. Es quien tiene el corazón del emperador, pero cuando ella apareció el emperador ya tenía una emperatriz, y para el emperador enamorado, la promesa de un matrimonio era sagrado, y los gemelos, príncipe y princesa no eran importantes. Y fue un escándalo cuando se dijo que el emperador asesinó a la emperatriz en un accidente de carruaje, porque parece una inferencia razonable. Recordando cuando este mismo pidió que hagan que Mako actúe como un ser humano.
recordando cuando al príncipe Mako le dijeron que ese día estudiarían imperialismo, lenguas antiguas y ciencias militares. Pero en otro lado llamaban a su majestad, porque Mako es un genio. El emperador decía que bien entonces, porque podrán ir más adelante con su educación. Por este hombre preguntaba que qué decía, porque su Alteza ya toma demasiadas clases. Ante esto el emperador se veía algo enojado, preguntando si no acababa de decir que el príncipe es sobresaliente, o que si acaso le ha mentido. La persona que hablaba decía que no, eso es, y el emperador decía que entonces, preguntaba si no hay problema, o sí, y la persona decía que sí a su majestad. Y si a Mako se le dio más tarea, porque el próximo día tendría clases de geometría y geografía, y en la mañana se había programado una discusión con un filósofo, y por la tarde tendría elecciones de derecho, astronomía y clases militares, y los estudios militares incluyen una visita programada en el exterior, y tácticas de equitación. Y ante esto Mako nunca se quejó, y uno de sus profesores pensaba que estaba preocupado porque ni los adultos son capaces de aguantar eso, pero él sigue muy bien y sin problemas. Pero el príncipe menciona que ellos no lo saben, no sabían qué era lo que el príncipe perdía mientras realizaba estudios tan difíciles. Pero en ese momento pasamos a otro lado, y llaman a su Alteza y le pregunta que por qué elige aniquilar toda la vía cuando solo había un espía. Pero Mako dice que es lo más eficiente en una guerra de información. Pero el profesor le pide que imagine que la vida de una persona real depende de eso, y Mako pregunta que cuál es la diferencia, y esto aterra a todos. Y este profesor piensa que era muy tarde cuando se dio cuenta de que algo estaba mal. Aquí pasamos con el emperador, que hablaba y le decía a Mako que ya era tiempo de que también ayude con la política, y le pedía que tome esa agenda y vea los problemas de los feudos locales y los resuelva él mismo, porque la última vez que había visto al príncipe, pensó que era la persona correcta para ese trabajo, y ese tema de los impuestos expuestos en la reunión de nobles, también fue debatido por el príncipe. Y todo esto recaía sobre los hombros del príncipe Mako. Y aquí pasamos a otra conversación, donde alguien dice escuchar que está trabajando mucho con Dietrich esos días, porque aunque es joven es muy sorprendente. El príncipe decía que no era nada, pero Anat le decía que él era humilde, y en eso se diferenciaba de Dietrich. Para luce exactamente como él cuando era joven, y ante esto el emperador llamaba a Anat porque no debería mirar a otros hombres que no sean él, pero ésta puso un pero, y le preguntaba que a qué se refiere, que como que otro hombre, porque es su hijo, y en ese momento fue que Anat dijo que por cierto a Dietrich, porque sobre la obra que vio la última vez, lo sentía mucho por las personas bestias que vio, y ésta preguntaba si realmente están atrapados en una jaula como esa. Esto sorprendió a Michael, y el emperador dijo que si lo desea, preguntó si los libera. Anat suspiraba y preguntaba si de verdad, y Dietrich dijo que escuchará cualquier cosa que su ángel desee, y éste le preguntaba a Mako si escuchó eso, porque necesitan investigar la situación de los esclavos de Sioux y hacer un plan. Ante esto Mako se veía algo inquieto, porque él se preguntaba por qué le llamaron a la hora del té, y al parecer necesita que alguien siga los inútiles caprichos de esa mujer. Y este menciona que lo supo entonces, y mientras veía a la protagonista, se preguntaba que qué tipo de problemas traería ese encuentro, y el príncipe menciona que desde el primer momento que sus miradas se encontraron, esa mirada fue ciega, porque ella ni siquiera sabe quién es él y le está dando ese tipo de afecto y confianza solo porque es su dueño, y simplemente pensó que no sería mala idea tener un perro. Pero en ese momento Mako pensaba que debe estar durmiendo, y aquí llaman a su majestad diciendo que le servirán el desayuno. Vemos que Mako se encuentra comiendo, y este llama al chambelán, y pregunta que cómo distribuyó el trabajo de los sirvientes. El chambelán se sorprende, y preguntaba que de qué trabajo habla, pero este pensaba en la protagonista. Pero Mako dijo que si hay alguien que no comprende su misión es posible que surjan lagunas. El chambelán se sorprendía y decía que por supuesto su majestad, porque la habitación de la perra fue asignada, y se le dio la habitación que su majestad utilizaba como sala de juegos, y la criada encargada y el presupuesto para todo lo que tenga que ver con su vida. Y esa es la detención que llegó con ella de la tienda, cosa que parece una cadena, y vemos que Mako lo toma y pregunta si es un retenedor, porque se dice que si un esclavo se escapa o se revela las ataduras pueden explotar. Y esto mientras rompe estas ataduras. Y dice que la intensidad es débil y deben fabricar una nueva detención,
y el chambelán le dice que sí a su alteza. Aquí pasamos a ver esto, que debería ser una detención, pero más hermosa. Alguien le pregunta a la protagonista si ella sabe lo que es eso. Este es Mako, que menciona que la última vez simplemente lo pasó por alto, pero entró al dormitorio real sin permiso como esclavo. Pero como fue él fue indulgente, demasiado inocente. Pero es peligroso andar por ahí, así que no puede salir de su palacio, y este le dice a la protagonista que eso es una detención, porque un esclavo debe saber lo que es, pero la protagonista ya lo tiene puesto en el cuello, y aquí se crea este momento algo extraño. Michael le pregunta a ella si sabe lo que es, y la protagonista piensa que bueno, porque es la detención que le dio a Canis, pero esta dice que es para ella y pregunta si no es así. Esto sorprende a Mako, que menciona que es una estúpida, y no puede creer que le gusten los rastreadores de ubicación que indican la propiedad, y ante esto, la protagonista piensa que puede que no le guste a Canis, pero para ella es su cheque de garantía de seguridad. Pero el príncipe se pregunta, ¿qué ella cree de él que le parlotea sin dudarlo? Y aquí vemos a estas personas, diciéndole a Mako que él es un hombre justo, mientras este mismo menciona que él sabe cómo le llaman los que le dicen eso por detrás, porque le dicen que es un tirano sin sentimientos, un frígido espeluznante, y no es tan mal, así que no tiene intención de negarlo. Pero se pregunta, que por qué tener a un ser humano como él como su amo y confiar en él, o si no tiene un instinto de supervivencia básico, pensando que la guardará dentro de su palacio para que no pueda ir a otros lugares peligrosos. Y esto mientras la protagonista brilla muchísimo. Pero aquí vemos al chambelán bastante mal, pensando que debe crear un muro defensivo en lugar de una bomba de prevención de escape, una transmisión de ubicación de emergencia, protección contra el frío y aislamiento. Y este se pregunta que desde cuando los artefactos de autodefensa de los herederos de la familia pasaron a llamarse restricciones. Bueno, al parecer lo que la protagonista tiene es un artículo de gran valor, y no es nada relacionado a una restricción. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista a comer feliz, mientras a su lado hay dos criadas. Bueno, la comida se ve súper deliciosa, y buen provecho para todos los que comen, por cierto. Esta criada le dice a la pequeña que pruebe más de eso también, y otra criada le pregunta si quiere que le lleve más galletas de las que le dijo que le gustaron el día anterior, pero la protagonista se sorprende al ver algo, mencionando que en el juego, aparentemente Canis y ella tenían la misma edad que el príncipe heredero Mako, y entonces, como el príncipe Mako tiene ahora 16 años, ella parece un poco más joven que él. Y esta piensa que tal vez sea porque no pudo comer lo suficiente para crecer, pero parece que no puede aparentar su edad. Bueno, esto se debe a que es muy pequeña, pero esta criada le dice a la protagonista que hay pudín, y pide que lo pruebe. La protagonista abre la boca, y piensa que todo el mundo piensa que es una niña, así que son más amables con ella, lo que realmente no es malo. Esta misma bosteza un poco, y piensa que ya le dio sueño de nuevo a pesar de que durmió mucho, pero como no tiene nada que hacer. Ella se recuesta, mencionando que así es la vida de un cachorro, maldición. Y esta menciona que solo comer, dormir, y ella pone este rostro patético, y piensa que nadie dice nada, y más bien, siente que necesita caminar algo. Pero esta se quedó observando algo, y aquí vemos que el sol entra por esta ventana, y fuera se ven unas palomas volar. La protagonista empieza a caminar, mientras tienes este vestido muy lindo, y esta se pregunta que cuánto tiempo ha pasado desde que salió durante el día, y mientras observa todo, piensa que es impresionante, y es una reliquia familiar. Este es el pabellón de estilo occidental, y mientras la protagonista está allí dentro, piensa que está cansada de caminar tanto tiempo, y descansará ahí. Esta se recuesta, y esto mientras pasamos nosotros a otro lado, donde una persona le grita a su alteza que ese proyecto debe llevarse a cabo en su territorio, y otro le pregunta al conde que qué quiere decir, por qué esa vez les toca a ellos prestar sus fuerzas a su majestad. Mako se mantiene en silencio, y otra persona pone un pero, porque tendrán que esperar más. En ese momento Mako golpea la mesa y se pone en pie y se marcha, y todos le gritan a su alteza, y en ese instante alguien grita preguntando si ha perdido el tiempo y se ha ido, y otra persona dice que fue por el duque, porque es. Pero Mako menciona que el caso de la tribu de los hombres bestias aún no ha terminado, y ya están asumiendo un nuevo problema, y al igual que los nobles que solo se preocupan por sus propios intereses,
son inútiles e incompetente, y este menciona que necesita cambiar el agua pronto. En ese momento llaman a su Alteza, y este mismo se desvía. Michael empieza a bajar unos escalones, mientras le siguen gritando a su Alteza, pero aquí él recorre este camino que está rodeado de hermosas flores, llegando a este lugar donde Mako se detiene un momento, y frente a él se encuentra la protagonista, y uno de los soldados ahí, piensa que ese es un espacio exclusivo del príncipe heredero, por lo cual nadie se acerca, porque cuando su majestad no se siente cómodo ahí, es que va. Pero en ese instante la protagonista estornuda, y aquí se crea un silencio incómodo. Y Mako pregunta que qué están haciendo, esto sorprende a los soldados, mismos que al parecer no entendieron. Pero Mako les pide que no se acerquen, y estos le gritan que sí a su majestad. Pero Mako lanza un chasquido, y le pide silencio, viendo nosotros como el soldado se tapa la boca. Y Mako dice que también, les pide que lleven algunas cosas. Terminando aquí este video, esperando que haya sido de su agrado, y que dejen sus comentarios si esperan una parte 2 y si les gustó. Y también contándome cómo les está yendo en este nuevo año, ya que a mí me va muy bien gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Así que nada, no hablemos mucho, y gracias.